La encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.p.bl o descarga la app Dollar House y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo mensual de una cena para dos. Spoilers, alerta, te están dando gato por liebre en el ceviche. Fujimoristas se niegan a los otros debates y los trabajadores del Congreso que financiaron la campaña de Keiko. Ya están abiertas las inscripciones para la maestría en gerencia social semipresencial PUC. Conoce más sobre el programa y el proceso de admisión 2026. Usa el código La Encerrona y accede a un beneficio exclusivo en tu inscripción. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 29 de mayo de 2026. Faltan 9 días para el retorno del fujimorismo, si creemos en las últimas encuestas. El retorno con todo, ¿no? Porque nunca se han ido. Ayer, la última encuesta publicable del IEP puso a Keiko Fujimori con 6 puntos de ventaja y para hoy se está anunciando la única y también última encuesta de CPI en RPP. Nuestras fuentes nos adelantan que su medición es similar. 6 puntos de ventaja sería la victoria presidencial más holgada que hemos tenido en el Perú desde el 2011. Pero no todas son buenas noticias para Keiko y por supuesto tampoco para Roberto Sánchez. Cabe la posibilidad de que esto se revierta, lo vamos a ver en el próximo bloque. Pero ahora hablemos de lo que más importa en la campaña, el dinero, y en especial el dinero que gastaron los dos partidos finalistas. Nuestros reporteros Jonathan Castro, Ernesto Cabral y Kimberly Mendoza revisaron y tabularon toda la información de gastos de campaña de JPP y Fuerza Popular. Por si acaso, en ambos casos tendrían que haber presentado 2 informes de gastos de campaña para la primera vuelta, pero solo han presentado el primero, todavía tienen plazo para presentar el segundo. Pero miren, con el primero nomás ya se notan las diferencias. Veamos. La baratísima campaña de Juntos por el Perú. Ellos han declarado, al menos en primera vuelta y al menos en su primer y hasta ahora único reporte, una campaña bastante austera en comparación a las otras. En total, si sumamos todo lo que el partido y los candidatos a senadores y diputados declararon en sus primeros reportes, pues encontramos que entre todos apenas recibieron aportes por 896,000 soles, entre todos. Y eso que la quinta parte de todo ese dinero corresponde a una sola persona, ya les hablamos de él, el empresario José Feria de Piura, que tenía el número 19 al Senado y a pesar de que era imposible que entre al Congreso, aportó casi 200,000 soles a su propia campaña. Fuera de ese señor, el candidato que más plata aportó a la campaña de Juntos por el Perú fue el propio Roberto Sánchez con 28,000 soles. Y a título personal, hasta ahora la campaña más cara y exitosa ha sido la de la diputada electa por Huancavelica, Caterín Palomino Casavilca, que gastó 26,000 soles. Para que se hagan una idea, eso es casi la 10ª parte de lo que gastó Miki Torres del fujimorismo. Uno que recaudó buena cantidad de dinero fue Cledín Vázquez Castillo, el sobrinísimo de Pedro Castillo. Él recibió por aportes de sus familiares y otros unos 26,000 soles, aunque hasta ahora solo declara haber gastado 11,000. Pero también nos fijamos en los actuales trabajadores del Congreso que hayan aportado. Encontramos 3 que en total dieron 4,000 soles a las campañas de Hernando Ceballos, Zaira Arias y Daniel Vargas y también a la campaña general del partido. Buscamos también otro tipo de aportantes, los mineros con reinfo. Hasta ahora solo hemos detectado a una aportante así que a la vez es candidata, Zoila Yauri Aquino, que tiene un derecho minero suspendido en Huancavelica. Ella no entró al Congreso. Y miren, al final, ¿saben cuánto costó cada voto de primera vuelta, al menos presidencial, por Juntos por el Perú? Pues 0,44 céntimos, menos de 50 céntimos, o sea, una campaña súper costo efectiva. Repito que esto es solo el primer reporte de lo que han declarado ante la OMPE, solo la primera vuelta, pero nos da una idea sobre todo para comparar. 0,44 céntimos por voto, es muy poquito. La millonaria campaña fujimorista financiada desde el Congreso, si sumamos lo aportado por el partido y los postulantes a diputados y a senadores, solo en el primer reporte de solo la primera vuelta llegamos a los 5 millones de soles en total, pero agárrense porque es una campaña en parte financiada por actuales trabajadores del Congreso. La encerrona encontró a 121 trabajadores del Congreso que dieron dinero a las campañas tanto de Fuerza Popular en general como las de sus candidatos al Senado y a diputados. 121 que estaban en la planilla del Congreso ahorita, en abril de este año. Entre todos ellos dieron un total de 280,365 soles entre aportes en efectivo y en especies. Y eso que aquí
No estamos contando ex trabajadores del Congreso, por ejemplo, Milton Miranda, que fue denunciado por ser trabajador fantasma, Carlos Mejía y otros que también encontramos. El candidato que más plata recibió de estos trabajadores del Congreso fue Miki Torres. La cuarta parte de todos esos aportes de trabajadores del Congreso terminó en su campaña, 53.613 soles. En general, la campaña más cara a título personal de todos los candidatos del fujimorismo ha sido la suya, la de Miki Torres. Solo en su primer reporte declaró haber gastado 203.000 soles donados por él mismo y por sus simpatizantes que, uy, qué casualidad, tenía varios simpatizantes dentro del Congreso. Con razón fue el candidato al Senado más votado. El segundo lugar de los que más plata recibieron de los trabajadores del Congreso es César Revilla, diputado reelecto por Piura con 52.000 soles. Fueron 11 los trabajadores que aportaron a su campaña, principalmente de su despacho y de la Comisión Especial de Seguimiento al Funcionamiento de la Autoridad Nacional de Infraestructura, una comisión que él preside. Veamos otros casos, por ejemplo, los mayores aportantes a título personal. Allí la lista es encabezada por Jacques Rodrich, nuevo senador por el Callao. Él aportó 236.000 a su propia campaña, pero también a la de su esposa, Cecilia Chacón, y a la del partido en general. El segundo lugar lo ocupa Víctor Seferino Flores Ruiz, nuevo senador por la Libertad, que aportó casi 170.000 soles a su campaña y también a la del popular Miki Torres. Y el tercer lugar lo ocupa uno que tiró su plata, ya les hablamos de él, Jens Brunner Ruiz, candidato a diputado por Loreto, que fue excluido de la campaña por ocultar una sentencia. Él gastó 165.000 soles de su propia campaña. La verdad es que es bien raro que las 6 personas que más plata declararon haber aportado a su campaña también eran candidatos. Otras personas que aportaron a Fuerza Popular montos importantes: Luis Dayer Fernández, jefe de los personeros, 95.000 soles. José Klimper, 53.000 soles. Y Baru Hipcher, el ex dueño de Latina, que fue perseguido por la dictadura de Fujimori y que ahora, como reveló la periodista Carla Ramírez, le dio 25.000 soles a Fernando Rospigliosi. Entre conversos se entienden. Por supuesto, también hay aportantes al fujimorismo de la minería informal o ilegal. Hemos detectado que hay 4 aportantes a título personal, además de una empresa que figuran todos en el Reinfo y que le dieron plata a la campaña del partido por un total de 17.000 soles. Ellos son Jorge Luis Urco Sánchez, con un Reinfo en Tayacaja, Huancavelica; José Luis Sandoval Luque, con Reinfo en Ica y Ayacucho; Eduardo Ricardo Acosta Parodi, de Madre de Dios; Pedro Pablo Arroyo Azurza, de Huánuco; y ojo, la minera Fortuna Industrial, con Reinfos en Junín, Huancavelica e Ica. Al final, en primera vuelta y según el primer reporte, el voto por Keiko costó más o menos 1,70 sol por voto. Eso es 4 veces más que lo que costó un voto por Roberto Sánchez. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 29 de mayo de 2026 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, el fujimorismo se corre de los debates. Este domingo sí va a ocurrir el debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, pero ¿sabían que hoy viernes iba a ser el debate de vicepresidentes? Y Fuerza Popular se corrió, tenemos la historia. Los dos partidos estuvieron en conversaciones en el Jurado Nacional de Elecciones y en TV Perú para realizar ese debate hoy, pero se truncó desde el lado fujimorista. Según ellos, se cruzaba con otras actividades de su agenda. Aquí llamamos a ambos partidos para corroborar la historia y el representante de Juntos por el Perú, Jorge Espelucín, nos dijo que estas conversaciones fueron formales en las sedes de ambas entidades, pero al final el fujimorismo no aceptó y no les explicaron por qué. Llamamos a los fujimoristas, pero no nos contestaron, pero hay más. Porque incluso sin el debate de vicepresidentes, la idea era, como esta campaña ha sido tan corta,
Pues que antes de la disputa definitiva de este domingo, hubiera esta semana varios encuentros previos entre sus técnicos, un poco para calentar el ambiente y también para tener más información. Es más, el 20 de mayo, ambos partidos se reunieron y firmaron un compromiso para participar esta semana en entrevistas temáticas con sus cuadros técnicos en TV Perú. Aquí pueden ver el compromiso firmado por Jorge Espelucín de Juntos por el Perú y por Karina Erskine Pareja del lado de Fuerza Popular. Por si acaso no iban a ser debates exactamente, sino una entrevista de media hora con cada representante de cada partido, media hora uno, media hora el otro. Pero el fujimorismo no se presentó y así lo dejaron en claro los presentadores del programa de TV Perú. Pero lamentablemente no han podido acudir, ¿no?, el día de hoy también ninguna persona de Fuerza Popular. Efectivamente, el equipo de producción se comunicó para solicitarles los nombres de los invitados, pero dijeron que no iban a presentar a sus representantes. También le pedimos su versión sobre esto a Fuerza Popular, pero no nos responden y no nos responden nunca. No nos han mandado ningún representante a nuestro programa Candidato Electoral. Nosotros hemos tenido el miércoles a Ernesto Zunini de Juntos por el Perú en nuestro programa electoral, pero el fujimorismo no nos manda a ninguno de sus representantes. Ellos solo van a donde los tratan bonito, a los canales de televisión. Y prepárense porque así van a ser 5 años más o más. La segunda, Roberto Sánchez no convence al sur. De todos los insights que uno podría recoger de la encuesta del IEP de ayer, esta creo que es la más sorprendente. Ya saben los resultados. Keiko aventaja a Sánchez por 6 puntos, lo cual no es una buena noticia para Keiko necesariamente, porque no es que ella haya crecido, ella no ha crecido, pero Sánchez ha perdido votos, y esto es lo mismo que decía Ipsos, son malas noticias en realidad para ambos. Pero ojo, los votos que Sánchez ha perdido se han ido a los indecisos, que están en un número altísimo para estar a solo 9 días de la elección. 26% del electorado está indeciso. Lo que honestamente hay que decir que es una buena señal de terquedad republicana. Hay una cuarta parte del país que está vendiendo caro su voto hasta el último segundo. La pregunta es, ¿quiénes integran esa cuarta parte? Veamos el desagregado y es bien transversal. Los indecisos fluctúan entre el 20 y 30% en absolutamente todos los sectores etarios, socioeconómicos, territoriales. Es un fenómeno extendido, lo cual está muy bien. Pero honestamente hay que decir que lo llamativo es que el sur del país, tradicionalmente antifujimorista, no se haya volcado masivamente por Sánchez. Tienes entre los peruanos del sur un 25% de indecisos que no han sido convencidos por Sánchez. No van a votar por Keiko, pero Sánchez no los convence. Aquí tienen un comparativo elaborado por un tuitero de cómo estaba el voto por Pedro Castillo a estas alturas del partido. Fíjense que en el sur a estas alturas ya tenía 56%. O sea que Sánchez está rezagado como por 20 puntos de diferencia en el sur, que se supone que es su bastión. Por otro lado, si tuviéramos que encontrar al votante más típico de Keiko, sería una mujer menor de 29 años, limeña del sector AB. Ellas sí están decididas por Keiko. En resumen, eso está para cualquiera. El 7 de junio puede pasar de todo. Esa cuarta parte del país que está vendiendo caro su voto probablemente se decida luego del debate o incluso en el último día cuando sienta que ya es inminente la victoria de uno o de la otra y sea obligado a elegir. Lo único cierto es que Keiko no ha logrado convencer a nadie, a pesar de tener todo el aparato mediático en estas últimas semanas, y Roberto Sánchez, peor, ha ido decepcionando a sus votantes. Faltan 9 días. La tercera, otra vez salvaron a Dina Boluarte y ella pide el voto para Keiko. La han salvado del caso de su desaparición para operarse la nariz, que no es un delito, por supuesto, pero sí habría sido un delito si es que alguien más firmó los decretos que supuestamente ella tenía que haber firmado mientras estuvo clandestinamente knockout luego de sus operaciones. Pero esto jamás lo sabremos con certeza porque ayer el abogado de la expresidenta Juan Carlos Portugal reveló que la Fiscalía de la Nación había archivado la investigación. Se supone que la Fiscalía consideró que Dina sí firmó esos decretos, algo que es francamente cuestionable si reconstruimos la línea de tiempo, pero bueno, ya está. Por cierto, ayer un diario llamado La Noticia, mucho gusto, publicó una columna firmada por Dina, en la que pide no quedar atrapados en la confrontación ideológica permanente, rechazar los radicalismos y extremos y defender la libertad económica. Claro, no lo dice explícitamente porque sería un regalo envenenado para Keiko, pero digamos que la invitación a votar por ella es más o menos obvia
y predecible. Y la última, el Poder Judicial ordena reponer a Delia Espinosa, pero eso todavía no va a pasar, porque la ex fiscal de la Nación fue inhabilitada 2 veces por el Congreso y ayer se cayó solo una de esas inhabilitaciones. La Sala Constitucional, que acogió su caso, ordenó que se repongan las cosas al estado anterior a la violación del derecho fundamental, pero siempre y cuando no exista resolución administrativa, judicial o de otra índole. Y bueno, como el Congreso se aseguró bien en enero que haya una segunda inhabilitación, pues Delia no va a poder regresar. Así que bien, una victoria judicial contra una más de tantas arbitrariedades del Congreso, pero sin consecuencias reales por ahora. Así que de momento Delia Espinosa sigue al frente del Colegio de Abogados de Lima y el Ministerio Público sigue tomado por el pacto. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con cómo te dan gato por liebre en el ceviche, aquí en Encerrona con Marcos y Fuentes. La Orquesta Filarmónica de Lima presenta Reencuentro, segundo concierto de la temporada 2026. 5 años separaron al maestro Hugo Carrio de Lima, junto al maestro Marco Apaza como solista, la monumental Séptima Sinfonía de Beethoven, símbolo de lucha, perseverancia y victoria sobre la adversidad. 30 de mayo, 8 de la noche, auditorio de la Unife, en La Molina. Entradas en Joinas. Los esperamos. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Para cerrar, tenemos un par de noticias gastronómicas, pero antes, ya saben que hemos lanzado un nuevo polo de La Encerrona junto a nuestros amigos de Mundo Reset, la conocida marca de diseño de camisetas peruanas. Están todos nuestros supervillanos, los que hemos tenido en estos 6 años de La Encerrona, en un homenaje a Spider-Man. Buenísimo el polo. Encuentra este polo y otros en mundoreset.com. Hacen envíos a todo el Perú o visítalos de lunes a domingo en sus tiendas de Lince y Miraflores. Utiliza el código La Encerrona 10 y obtén 10% de descuento en tu compra online. Y también les quiero recordar que sigue a la venta en todas las librerías del país nuestro manual para votar, que no sirve solo para votar este 7 de junio, sino también para los 5 años que vienen, ¿no? Mientras dure esta constitución o mientras dure este sistema. Por algo el subtítulo del libro es Educación Cívica de Emergencia. En realidad es un libro de ciencia política con dibujitos. Te explicamos el sistema de gobierno, el de partidos y por supuesto el de elecciones, pero de forma muy sencilla para que no se quede en un manual solo para votar, sino es un librito muy entretenido de algo que falta en el Perú, que es educación cívica. Ha sido un fenómeno de ventas, gracias por eso, y sigue en librerías, no se lo pierdan. Y ahora sí, este domingo, además del debate, es el Día de la Papa. Por eso vamos con la primera de 2 noticias gastronómicas de hoy. El poder mutante de los peruanos es procesar mejor la papa. De verdad, ¿eh? Un estudio publicado en la revista científica Nature Communications analizó 3.723 muestras genéticas de 85 poblaciones en todo el mundo y encontraron que los peruanos andinos tienen el mayor número de copias registradas en todo el planeta del gen AMY1. Este es un gen que produce amilasa, la enzima que permite digerir el almidón. Y más copias de este gen significa mayor capacidad para procesar carbohidratos complejos. El promedio mundial es de 7 copias. Bueno, cerca del 60% de los peruanos andinos porta 10 o más copias. Literalmente es una mutación para digerir mejor la papa. Y la explicación obviamente está en nuestra historia. Nuestros ancestros fueron los que domesticaron la papa hace unos 10.000, entre 10.000 y 6.000 años. Las poblaciones que vivían a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, en territorios con frío extremo, con poco oxígeno, pues dependían de ese tubérculo para sobrevivir, y quienes mejor lo procesaban tenían más energía y por tanto más probabilidades de sobrevivir. La bióloga Gabriela Burgos, investigadora del Centro Internacional de la Papa, fue entrevistada por el diario El País de España, que destacó este hallazgo científico. Y ella dice: en la sierra, la papa es la columna vertebral de la dieta. En ocasiones es lo único que hay para comer. Ella, de hecho, hizo un estudio. Resulta, por ejemplo, que en Huancavelica, una de las regiones más pobres del país, las mujeres comen entre 600 y 800 gramos de papa al día. Algunas las llevan en sus polleras mientras pastorean animales. Así que si alguna vez te han mirado raro porque comes tu tallarín rojo con su papa o tu arroz con pollo con papa a la huancaína, tú mira nomás por encima del hombro a esa gente. Les falta el gen mutante que define a los peruanos. Si estás suscrito a nuestro boletín diario por WhatsApp, te vamos a mandar el artículo para que se lo mandes con desprecio a los que ignoran tus poderes de asimilar más carbohidratos. Y la última noticia de la semana es un aviso de servicio público. Casi en Lima te dan gato por liebre en el ceviche. Mejor dicho, pides charela y te dan ayanque. Y pasa
en 3 de cada 5 ceviches analizados y en la mitad de los restaurantes, al menos de los analizados en un estudio científico publicado hace unos días nomás en la revista científica Conservation Science and Practice por los investigadores Daniela Bifi, Nino Variola y Tim Williams. Ellos analizaron 43 muestras de pescado vendido como pesca del día en 22 restaurantes de Lima y usaron ADN para identificar cada especie. El resultado, el 60% estaba mal etiquetado. El engaño más frecuente era este: pedías charela y te traían ayanque, que ojo, es una variante de la cachema. El estudio tiene los nombres científicos para que no te marees, porque dependiendo de cada zona del Perú, cada pescado tiene un nombre distinto. Pero el caso es que esto pasó en los 7 casos en los que se ordenó charela. Te trajeron ayanque las 7 veces sin excepción, pero no fue el único caso. Pedías cojinova, te traían perico. Pedías fortuno, te traían perico. Pedías cachema, te traían perico. Pero los casos más graves involucran una especie que no debería estar en ningún plato. 2 muestras, una vendida como fortuno y otra como lisa, resultaron ser tiburón sardinero, que está clasificado como especie vulnerable. Y ojo que también sirvieron perico durante la veda. Eso ya no es fraude al consumidor, eso ya es directamente una infracción a la regulación pesquera. Por si acaso, el estudio revisó restaurantes de todo tipo, casuales y también alta cocina. No dicen los nombres, pero de los 22 locales visitados, 11 tenían al menos una muestra fraudulenta. Te cobran el pescado que pediste, pero te dan otro. Y en el peor de los casos, te dan uno que está en peligro de extinción. A nuestros suscriptores del Boletín Diario por WhatsApp les vamos a mandar este estudio científico. No hay tiempo para más, solo para decirte que necesitamos tu like, necesitamos que rodes este programa, que se lo comentes a tu familia, a tus amigos que se van a ir por un ceviche y sobre todo que necesitamos que te unas a nuestro Patreon o que te hagas miembro de nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, inténtalo. La encerrona llegó a ustedes gracias al auspicio del Instituto de Neuroestimulación de Lima, los auténticos pioneros de la estimulación magnética transcranial en el Perú, demostrando su efectividad en cientos de pacientes desde el 2010. Más información al 629.000 o a través de su página web, inelperú.com. Y hoy es viernes de versos y hoy quería cerrar la semana con algo distinto. Como ya saben todos ustedes seguro, nuestro Papa peruano, León XIV, ha removido a las élites mundiales con una encíclica llamada Magnificat Humanitas, centrada en los desafíos éticos y sociales de la inteligencia artificial. Y en su encíclica, Prevost lanza una cita de Tolkien que no es gratuita, porque, ojo con esto, ¿no? Actualmente quizás la empresa más malvada, porque no hay otra palabra, en este rubro, se llama precisamente Palantir, que es una de las piedras videntes del Señor de los Anillos. Ese es el nombre que le han puesto a esta empresa. Es una empresa nefasta que trabaja para el Pentágono, en fin, su dueño es Peter Thiel, que es otro nefasto y que es el mayor financista del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que justo es católico converso, además, reciente. Fíjense, ese es el contexto, ¿no?, de esta cita de Tolkien y fíjense la sagacidad del Papa al momento de incluir esta referencia literaria en su encíclica. Es un misil directo a esta gente. Pero también la cita de Tolkien es una cita muy bella y por eso me quiero ir con esa cita para cerrar esta semana. Es una frase de Gandalf durante el Consejo de Guerra Final, cuando ya deciden emprender ese asedio sin esperanza a Mordor, ese asedio en el que saben que no van a salir vivos de ahí. Pues ahí Gandalf habla de qué debemos hacer nosotros con nuestras vidas, cuál es la responsabilidad, cuál es la misión de nuestras vidas. Y esto es lo que dice: no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que esté en nuestras manos para socorrer los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos, para que aquellos que vengan después puedan tener una tierra limpia para la labranza. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao. Hasta el lunes.